¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo estáis? El vídeo de hoy es el primero de una nueva serie, que comenzaré a realizar en colaboración con uno de mis compañeros más apreciados dentro de la divulgación histórica en YouTube, JJ Priego, del canal Historias de la Historia, que, si no conoces aún, pues ya estás tardando en hacerlo. Esta nueva sección va a ir orientada a analizar algunos de esos pedacitos de la historia que se quedaron grabados para siempre, ya sea en forma de fotografía o pintura, y que han servido para hacer eternos instantes que han marcado el devenir de la humanidad a través del tiempo. Hoy en El Cubil vamos a viajar a los años 60 del pasado siglo XX, concretamente a las entrañas de uno de los grandes y más violentos conflictos bélicos que empañaron esa centuria, la Guerra de Vietnam. Conflagración que desangró a un país entero dividido entre un norte comunista apoyado por la Unión Soviética y un sur capitalista respaldado por los Estados Unidos de América. Enfrentamiento que se llevó por delante la vida de entre 4 y 5 millones de personas y que duró nada más y nada menos que 2 décadas, desde 1955 hasta 1975. Hay que decir que durante esta guerra se tomaron muchísimas fotos y algunas de ellas pasaron a la posteridad como símbolos del horror y de la barbarie. Sin embargo, la imagen con la que voy a dar inicio a esta sección es quizás la más dura de todas las que se tomaron, y os puedo asegurar que hay unas cuantas en este sentido. Esta consideración se debe a que tras su publicación, las conciencias de cientos de miles de personas, especialmente estadounidenses, fueron removidas de golpe, comenzando a ver la Guerra de Vietnam como el conflicto que jamás debió haber existido, dando así lugar a los primeros movimientos pacifistas globales de la historia. Esa fotografía de la que os hablo recibió el nombre de Ejecución en Saigón, sí, tan cruel y tan duro como suena. Esta fue tomada exactamente hace 50 años por el fotógrafo estadounidense de Associated Press, Eddie Adams, que por aquel entonces tenía 34 años. Durante aquellos días finales del mes de enero de 1968, la violencia se había generalizado en el país y concretamente también en las calles de la capital vietnamita, Saigón, por la acción usando tácticas de guerrilla del Ejército Comunista del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, o Vietcong, como respuesta a la conocida como Ofensiva del Tet, iniciada por los Estados Unidos y que tenía como objetivo acabar definitivamente con las fuerzas rebeldes y poner fin a la guerra. Pues bien, teniendo en cuenta este marco, la mañana del 1 de febrero de 1968, Eddie se encontraba siguiendo los pasos del general survietnamita Nguyen Ngoc Loan. Al dar con él y su guardia personal, se los encontró junto a un prisionero ataviado con una camisa de cuadros, cuyo nombre era Nguyen Van Lem. Según el testimonio del propio periodista, el general, tras reconocer a aquel hombre apresado, sacó su arma, un revólver Smith & Wesson del calibre 38, apuntó a su sien y sin mediar palabra le disparó. Momento que fue captado para la posteridad con toda su crudeza. Al día siguiente, la fotografía de Adams se extendió por toda la prensa mundial como una mancha de aceite, algo que hizo replantearse a muchos norteamericanos la verdadera naturaleza de su presencia en Vietnam. Como resulta evidente, sin conocer el contexto de la fotografía, representó de manera lógica para muchos la máxima crueldad del ser humano, donde uno le arrebataba la vida a otro sumariamente sin posibilidad alguna de defenderse. Acto seguido, la difusión de la foto provocó una cascada de manifestaciones contrarias a la guerra y la consolidación de numerosas corrientes pacifistas abanderadas por el movimiento hippie, que gozó de su máximo esplendor en Estados Unidos en esa misma década de los años 60. Sin embargo, días después de todo esto, al ver la repercusión y para aportar más luz sobre la historia detrás de la instantánea, Adams escribió en prensa, tras hablar con el propio general Loan, que el prisionero ejecutado era conocido con el seudónimo de Capitán Bail Lup, miembro del Vietcong y líder de un escuadrón de la muerte que había ordenado asesinar a varios compañeros del general que estaban destinados en Saigón, así como a varios oficiales de la policía survietnamita y a sus familiares, incluidos niños y ancianos. El general, consumido por el deseo de venganza y condicionado por un entorno de extrema violencia, decidió tomarse la justicia por su cuenta. Acto que sufrió el unánime rechazo internacional, pero que trató de justificar, llegando a afirmar en algunos medios de comunicación que le entrevistaron en aquel entonces que estos tipos, por el Vietcong, han asesinado a muchos compatriotas inocentes nuestros. Creo que Buda me perdonará. Eddie Adams ganó el premio Pulitzer por aquella captura en 1969 y el resto ya lo conocemos. El propio Loan fue herido meses más tarde y trasladado a Washington, donde sufrió la amputación de una pierna. En 1975, poco antes de la derrota final y el final de la guerra, pidió asilo en Estados Unidos, que se lo negó. Pese a esto, algunos compañeros survietnamitas que se habían exiliado anteriormente en ese país le ayudaron de forma clandestina a establecerse y a montar un pequeño restaurante en la ciudad de Dale, en el estado de Virginia. Acabada la guerra, Loan se hizo amigo íntimo del propio Adams, que le
visitaba varias veces al año en su establecimiento, llegando a confesarle el ex general que algunos de sus clientes lo habían reconocido, llegando a amenazarle, insultarle y a grabarle con navajas en las puertas de sus baños palabras como asesino o criminal. De esta forma, Lohan vivió, por así decirlo, camuflado hasta que falleció en 1998 a los 67 años por un cáncer. Tras esto, Adams fue el encargado de cubrir su necrológica en la prestigiosa revista Time, donde escribió: "Gané un Pulitzer por la foto de un hombre que disparaba a otro. En esa foto murieron dos personas, el que recibió la bala y el general Nguyen Ngoc Lohan. El general mató con su arma al Vietcong. Yo maté al general con mi cámara". Una frase que desde luego estuvo cargada de significado, ¿verdad? Evidentemente la violencia nunca se puede justificar, nunca. Sin embargo, hay que tener presente que toda historia siempre tiene dos caras y es nuestra responsabilidad conocerlas, sobre todo para poder entender de mejor forma el mundo que nos rodea. Y llegados a este punto, os voy a dejar con la segunda fotografía que correrá al cargo de JJ. Así que dicho esto, dale, maestro. Hola, gentecilla. En primer lugar, tengo que decir que para mí es un gran placer participar en este canal. Y es que es uno de mis canales favoritos, así que imagínate. Y nada, como ha dicho Peter, estoy aquí para hablaros también de una fotografía icónica que se tomó apenas 2 meses antes de la que os ha hablado Peter, exactamente el 21 de octubre de 1967. Os quiero hablar de la foto titulada La jeune fille à la fleur, o La chica con la flor. Una fotografía tomada por el famoso reportero francés Marc Ribot durante una manifestación contra la guerra de Vietnam frente al Pentágono. ¿Os suena? Seguro que sí. Y es que esta foto dio la vuelta al mundo. En la imagen figura la joven pacifista Jeanne Rose Kashmir, que se encuentra a pocos centímetros de 2.500 soldados con los rifles cargados, hablando con ellos y ofreciéndoles una flor. Una foto que se convirtió en el icono de una época y un símbolo, el movimiento Flower Power, que tenía como principal ideología la no violencia y la paz. Algo, por otra parte, maravilloso. Como os he dicho, la foto la realizó Marc Ribot, un francés nacido en el año 1923 que cuando tenía 14 años recibió una cámara Best Pocket Kodak por parte de su padre. Curiosamente, este le dijo nada más regalársela: si no sabes hablar, quizás sepas mirar. Y ya en 1952, con 29 años de edad, ingresaba en la prestigiosa agencia Magnum Photos y poco después publicaría su primera fotografía viral en la revista Life titulada Pintor en la Torre Eiffel. Además, Ribot sería uno de los primeros fotógrafos extranjeros en trabajar en la China de Mao. Y gracias a la imagen de la joven manifestante, pudo visitar también el régimen norvietnamita. Pues bien, vamos a analizar el momento de la foto en cuestión. La llamada Marcha sobre el Pentágono del 21 de octubre de 1967 no fue ni la primera, ni la última, ni tampoco la más grande de las protestas contra la guerra de Vietnam en suelo estadounidense. Sin embargo, sí que tuvo un objetivo peculiar: impedir el esfuerzo bélico por un día. Y es que unos 100.000 manifestantes se pararon frente a unos 2.500 militares. Los organizadores habían previsto el lanzamiento aéreo de 10.000 flores, pero este fue abortado por agentes encubiertos. Así que, al final, muchas de estas flores terminaron en las bayonetas de las autoridades. El organizador fue Abbie Hoffman, un activista social, escritor y político estadounidense que cofundó el Partido Internacional de la Juventud, también llamado los Yippies. Pues bien, Hoffman lideró a las masas con el objetivo de que el Pentágono levitara, se tiñera de naranja y expulsara espíritus malignos. Y es que la mayoría de los americanos ya estaban hasta las narices de esa guerra. Por ello, los norteamericanos hicieron ver su descontento y su rechazo total de esta manera, después de comprobar en periódicos o en la propia televisión lo que ocurría en el campo de batalla. Y en ese momento, en medio de la manifestación, Marc Ribot notó que una joven se había colocado justo delante de los soldados que sostenían rifles con bayonetas envainadas. Ribot se acercó y comenzó a disparar su cámara. Y así, la imagen de la inocencia ante la Fuerza Armada no tardó en convertirse en una de las más importantes de la época. Una foto donde se aprecia una contraposición de planos. De un lado, la chica evoca la paz con la delicadeza con la que sostiene su presente. Del otro, el cuerpo de policía empuña sus armas en una demostración de poder. La debilidad frente a la dureza, el diálogo frente a la fuerza. La joven Jeanne Rose Kashmir tenía 17 años en ese momento, estudiaba en una escuela secundaria cercana y se había criado en diversos hogares adoptivos. Curiosamente, Ribot no supo su identidad hasta casi 30 años más tarde, y es que volvió a encontrársela en 2004 cuando protestaba en Londres contra la guerra de Irak. Por cierto, y esto es importante, la icónica foto no relata sin embargo la violencia que se produjo ese día, pues alguien, y no está claro quién, arrojó gas lacrimógeno, y un total de 681 manifestantes fueron detenidos
heridos y docenas fueron golpeados cuando se los retiró de los escalones de ingreso al Pentágono. En su mayoría, gente que formaba parte del movimiento hippie, una contracultura de crítica general a la sociedad que condenaba especialmente su materialismo y su violencia. Pero bueno, quizás lo más importante fue la marca que dejó esa fotografía durante los días y meses siguientes. Y es que más tarde, la propia Kashmir afirmaría: el día en que me tomaron la foto en el Pentágono, los soldados a los que nos enfrentábamos estaban temblando. Solamente sentí que me estaban bloqueando el paso. En ese momento, cuando disparó la cámara, fue el momento exacto en el que me di cuenta de que todos éramos uno. Ellos podían ser mis hermanos, mi cita, mis amigos. La retórica de la maquinaria bélica había muerto. Éramos uno. Está claro que la fotografía y el reporterismo gráfico influyó sobremanera en Vietnam, como hemos podido ver con la foto que ha analizado Peter o esta misma, una foto que se convirtió en uno de los estandartes más conocidos del pacifismo. Y es que, al final, una buena fotografía es una herramienta que bien puede ser alineadora o concienciadora, como siempre ha sucedido con el arte, desde el arte egipcio hasta la actualidad. En los años 60, la fotografía resultó un arma liberadora y emancipadora de los discursos oficiales de los políticos y sus respectivos gabinetes de prensa. Pensad que la guerra de Vietnam iba bien hasta que los reporteros les dio por revelar los carretes. Sí, fue en ese preciso instante cuando afloraron todos esos clichés de soldados y de víctimas, arruinando aquella guerra fría. Y es que resultó que eso de los muertos no eran solo unas cifras leídas por la radio, sino que eran chicos que tenían rostro. Y con esta foto pasó algo así. Cuando Marc Ribot sacó a esta muchacha entregando una flor a un muro de soldados con rifles, lo que hizo fue retratar una metáfora, la fuerza de la realidad y el tesón de los ideales encarnados en esa multitud de hierro y la fragilidad de la flor. Su objetivo: fijó en la retina del mundo un icono, un símbolo, con toda su pujanza seductora de la paz contra la guerra. Y de esta manera acababa de hacer de esa confrontación una causa global. Interesante, ¿verdad, Peter? Nada, amigos, muchísimas gracias por dejarme participar en tu canal. Y espero que esta sea la primera de otras muchas colaboraciones. Por cierto, gentecilla, en mi canal Historias de la Historia, Peter y yo os hemos preparado otro vídeo muy interesante. ¡Nos vemos allí! Pues sí, en el canal de JJ, del cual os dejo un link aquí arriba para que vayáis raudos y veloces, tenemos otro vídeo hablando de otras dos fotos súper conocidas sobre nada más y nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Dicho esto, ¿qué? ¿Os ha gustado esta colaboración? Pues tenéis el cajón de comentarios para dejar vuestras opiniones, y si os gustaría que este crossover épico se repita más veces en el futuro, demostrádmelo reventando el botón de likes. También puedes compartirlo en tus redes sociales y, sobre todo, si es tu primera vez aquí y te flipa la historia, suscribiéndote al canal, que es gratis. Dicho esto, muchas gracias de nuevo a JJ por haber colaborado conmigo, a vosotros por haber visto el vídeo. Nos vemos la semana que viene con más historia aquí en el Cubil. Un saludo a todos, aquí Peter, ¡chao!